CISAE, Congreso Internacional de Seguridad, Salud, Ambiente y Emergencias. Un encuentro de gente buena y profesional, donde se promueven acciones preventivas y temas de gran interés referentes a gestión de riesgos laborales, seguridad integral, liderazgo, innovación, proactividad, conservación ambiental, atención de emergencias, desastres y mucho más. El CISAE es caracterizado por la calidad de sus expositores, especialistas y líderes en distintas áreas con información vanguardista. En el CISAE se desarrollan y transfieren conocimientos que aportan a la cultura de seguridad, prevención y resiliencia, siempre acorde a estándares y leyes nacionales e internacionales. Bienvenida gente buena. Bienvenidos al CISAE. Patria es una palabra muy grande. Para algunos solo 6 letras, para otros toda la vida. Como dice la canción, la patria es la unión de tantas cosas buenas. Panamá ha sido nuestra patria. Es un suelo bendito donde nacieron mis hijas, Mariana y Manuela. Es un sitio que nos ha brindado hogar, el hogar que tanto anhelamos, el hogar que tanto queremos. Panamá es nuestra patria. Flor de barrio, hermanito, patria, son tantas cosas. El Congreso Internacional de Seguridad, Salud, Ambiente y Emergencias es un tributo académico y profesional al país. Es una forma de hacer patria. El CISAE es la unión de muchas personas buenas. Es un símbolo de unión, es un símbolo de integración, donde cada quien puede aportar lo mejor de sí. Hermanito, patria, son tantas cosas bellas. Gracias, Panamá. Gracias, gente buena. Gracias a cada persona, a cada organización que ha confiado en nosotros. Gracias a todas aquellas personas que de forma directa o indirecta han creído en nosotros, han confiado en el CISAE. Gracias, Panamá. Gracias, patria. Gracias, gente buena. Hola, para mí un honor estar en este congreso CISAE en Panamá entre el 15 y el 17 de junio del 2023. Creo que vamos avanzando por el camino correcto en la interdisciplinariedad que debemos tener para trabajar todos juntos en la seguridad y salud en el trabajo de nuestros trabajadores en Latinoamérica. Para mí es importante decirles que en este congreso pues he traído el tema de la importancia del trabajo interdisciplinario en seguridad y salud en el trabajo para gestionar la salud mental de los trabajadores en tiempos BANI. Sabemos pues que conforme a este modelo económico hemos pasado de lo que antes denominábamos el mundo VUCA, ¿cierto? El mundo lleno de vulnerabilidad, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, al mundo BANI, pues que evidentemente significa un mundo lleno de fragilidad, ansiedad,
complejidad, no es un mundo que sea previsible y podemos decir que eso nos lleva cada vez a tener mayores niveles de aceptación a las metodologías de riesgo y a seguir trabajando por lo que nos convoca en este congreso, que son los trabajadores. Mi nombre pues es Marta Ariana León Velasco, soy psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo, egresada en psicología de la Universidad del Bosque ya por los años 99, 23 años de trabajo continuo por las organizaciones del país, aprendiendo mucho de modelos de empresas públicas y privadas, dos proyectos que me han marcado la vida y a los cuales agradezco mi crecimiento y mi aprendizaje exponencial. En dos ocasiones tuve la oportunidad de acompañar al acueducto de Bogotá, tanto en la primera implementación de SAP como luego en su modelo MESI, identificando los riesgos para esta entidad. Allí pues conocí también al doctor Bernardo, a quien le agradezco también haberme adoptado de alguna manera, ¿cierto? Aceptado en este mundo de la seguridad y salud en el trabajo desde los modelos médicos y de la Asociación Colombiana de Seguridad y Salud en el Trabajo aquí en el país. Soy especialista en gerencia en salud y eso pues me ha llevado a integrar muy bien la psicología de la salud al mundo de la psicología y de la seguridad y salud en el trabajo. Las reestructuraciones que he tenido el honor de hacer aquí en Bogotá, pues en Bogotá en el hospital de Usme y también pues con el hospital de Suba, que estuve trabajando unos mesecitos, un tiempito, me llevaron a aprender cómo poder mitigar, ¿cierto?, todo el evento adverso que se presenta en los pacientes y que a veces pues tiene una correlación altísima con el estrés de las enfermeras y de los trabajadores de la salud, instrumentadoras, médicos, cirujanos, anestesiólogos, etcétera. Aquí en Antioquia, donde ya llevo viviendo 10 años y donde pues me siento como una ciudadana más, una ciudadana antioqueña más, he tenido la oportunidad de trabajar con la Universidad de Antioquia para su reestructuración y también con la Universidad CES, con la cual le agradezco que lleva ya contando conmigo los últimos 6 años desde 2017 y me ha permitido pues primero hacer mi formación de seguridad y salud en el trabajo. Yo hice un diplomado de riesgo psicosocial por allá por los años 2013-2014 antes de regresar de Chile en Viña del Mar y bueno, eso me llevó a empezar a emprender muchos temas relacionados con los riesgos psicosociales. Estando en Chile y pues trabajando en esta gran fusión en el proyecto que estaba, que era articular 4 clínicas de alto nivel y 17 centros de emergencia de consulta externa y ambulatoria, me llevaron a pensar en dos cosas. Lo primero, que los psicólogos, los médicos, digamos las fisioterapeutas y demás trabajadores de las IPS o allá se llamaban ISAPRES, de las entidades promotoras de salud, por decirlo así, debemos estar bien estables, digámoslo así, bien cuidados para poder cuidar a otros. Que si no podemos cuidarnos a nosotros mismos, no podemos cuidar de los demás. Esa sería como la primera premisa y eso nos lleva a que en este entorno Bani, pues todos seamos conscientes, ¿cierto? Como nos invita la definición de la salud mental, a ser conscientes de nuestras propias capacidades y competencias, poder afrontar esas tensiones normales de la vida diaria, trabajar de forma productiva y fructífera y ser capaz de hacer contribuciones a nuestra comunidad. En primer lugar, deberíamos estar trabajando todos interdisciplinariamente por cuidarnos a nosotros mismos. Nos referimos con esto a la existencia de los fenómenos, las condiciones, las circunstancias y demás acciones humanas que encierran nuestra capacidad fundamental, ¿cierto? Nuestra capacidad de producir, nuestra capacidad también de cuidar a los demás, de evitar pérdidas, lecciones o daños y que también podamos por medio de esto y por medio de estar despiertos, atentos y estables con un estado emocional óptimo, poder cuidar también a otros con los programas de promoción y prevención para prevenir lesiones, daños y también enfermedades, incidentes y accidentes. Es importante conocer, ¿cierto?, que algunas cifras que nos cerraron en el informe del año pasado del Plan Nacional
pues, el Plan Internacional de Salud Mental de la OMS, el Plan 2013-2030, que nos invita primero a reflexionar sobre el aumento consistente de 25% en ansiedad y depresión. Aquí en Colombia hay una tercera, digámoslo así, causa, que es el tema de las alteraciones del sueño. No sé, en Panamá puede que también esté esta causa raíz como uno de los puntos de entrada para la salud mental. De igual manera, pues debemos ser conscientes también de la fragilidad que tenemos en nuestros sistemas de salud y que también están teniendo una aparición, digamos, post pandemia, pero también podrían haber sido preexistentes y no reportadas. Es importante que todos trabajemos como nos lo presenta este informe con una voz de esperanza para que reduzcamos el sufrimiento y preservemos la dignidad de las personas. Esto nos lleva a pensar, cierto, que por cada dólar que invirtamos en tratamientos, en intervención, en programas de prevención, promoción, vamos a tener $4 de retorno. Entonces, por esto es una invitación a que los empresarios cada vez inviertan más en esos programas de promoción, prevención y también en el diagnóstico, ¿cierto? Porque sin diagnóstico pues muchas veces no podemos empezar. En Colombia más o menos en el 2021 se reportaron 2.177.280 casos de enfermedad de la salud mental, que esto es equivalente al 4.7% de nuestra población. Es importante conocer estas estadísticas porque definitivamente esto nos lleva a un momento de reflexión. Según el estudio que hizo Profamilia durante la pandemia, estos casos se debían a la carga, pues a la combinación de la carga laboral y la carga de las actividades de la casa durante el tiempo de pandemia y también pues a los reportes del aumento en los divorcios. Esto es importantísimo tenerlo en consideración porque pues finalmente los que van a salir o los que salieron más afectados de la pandemia fueron los niños, con el aumento de la tasa de divorcios, 1 y 2, porque pues se menguaron, ¿cierto?, todos estos apoyos del colegio y de otros espacios sociales como las actividades deportivas para ellos y pues están apenas viéndose las consecuencias un año y medio después ya, donde los niños pues no han logrado alcanzar, ¿cierto?, nivelarse con los conocimientos de lo que se venía experimentando en los mismos conocimientos curriculares del 2019. A nivel de los factores humanos es importante que todos comprendamos, ¿cierto?, que nos referimos con ello a todas las personas en sus situaciones de vida, que debemos procurar por un trabajador integral, sano y feliz. ¿Por qué digo que sano y feliz? Porque en la medida que estemos más saludables a nivel de nuestra salud física, seguramente vamos a tener esto en correlación con nuestra salud mental. Vamos a estar bien de las dos maneras. No hay salud total si no tenemos salud física y mental. De igual manera, pues a las situaciones de vida que se nos presentan en el trabajo y en nuestros ambientes extralaborales, porque eso nos marca en cierta medida nuestro estado de ánimo para la relación con las actividades que desarrollamos en el trabajo. Y como vemos en estos dibujos, pues hay trabajos que son de alto riesgo, como el trabajo de alturas, el tema del trabajo con máquinas peligrosas, los que responden por otras vías, como son nuestros cirujanos, anestesiólogos, instrumentadoras y jefes de las áreas de cirugía. Entonces, todos estos procedimientos nos llevan a tener una serie de requisitos y demandas en el medio que implican una adecuada salud mental, un adecuado estado de ánimo y un adecuado aseguramiento de los riesgos, haciendo una contención en la persona, ¿cierto? Que la misma persona hable de su autocuidado y de su autoobservación como primera medida de protección. Con esto quiero invitarlos, ¿cierto?, a que todos nosotros como integrantes prevencionistas de la seguridad y salud en el trabajo, pues hablemos de un concepto del riesgo poliédrico, donde tengamos tanto el impacto y la probabilidad, que siempre los tenemos en cuenta en nuestras matrices, pero que hablemos mucho del factor humano. En un congreso del año pasado aquí decíamos, a lo mejor las matrices de riesgo ya no son tan, digamos, tan modernas ni son tan fáciles de manejar como antes, pero cada vez es más importante que aunque se complejicen, le pongamos todo el amor a este elemento del sistema de gestión y pues estemos sobre él. Mi invitación es a que lo trabajemos evidentemente
desde el modelo económico al que estamos, revisando ese contexto como nos lo indica la ISO 31000 del 2018, ¿en qué contexto estamos? Hoy en día estamos en un contexto de fragilidad, podemos decirlo así con el modelo ANI, de fragilidad extrema, ¿cierto? Donde pues si bien cada día hemos venido avanzando en los elementos tecnológicos como la inteligencia artificial de ChatGPT, y todas estas cosas que son de ayuda, pues evidentemente también cada vez le tenemos que poner más piense y más conciencia y más amor a todo lo que hacemos en la gestión de riesgos. Eso nos lleva a pensar en que todos podemos estar en un nivel de ansiedad, ¿cierto? Un mundo más ansioso, lleno de miedo, lleno de esto que nosotros no podemos controlar, de impotencia que nos genera cierta incertidumbre, por decirlo así, pero que también nos frena la acción. Entonces a veces nos pasamos más preocupados que ocupados y como decimos en psicología, debemos preocuparnos menos y ocuparnos más. También debemos trabajar mucho más en la cavativa que en las iniciativas. A veces tenemos muy buenas ideas, pero no nos expresamos en acción para poderlas terminar. Y eso es muy importante para que podamos vencer estos temas que nos controlan a veces y que incluso nos bloquean, como son los miedos y la ansiedad a que eso conlleva del futuro. Bani nos invita a trabajar en modelos de escenarios, ¿cierto? Escenario A, escenario B, escenario C, donde pues ya no vamos a estar a lo que hacíamos antes, que era acostumbrados a si pasa esto, si hacemos esto, causa raíz, el efecto será este, ¿cierto? Que trabajemos porque cada causa tenga un efecto y un escenario diferente. Desafortunadamente ya no tenemos un modelo lineal, lo vivimos en pandemia, donde definitivamente los modelos lineales no sirvieron. Tuvimos que empezar a hacer modelos matemáticos mucho más complejos de la revisión exponencial y los epidemiólogos salieron allí a relucir y gracias a Dios teníamos estas competencias de epidemiología porque nos ayudó, los epidemiólogos nos ayudaron a que el mundo fuera mapeado, ¿cierto? A que pudiéramos ir viendo cómo nos estábamos comportando en torno a esta pandemia de COVID en el 2020 y pues que incluso todavía está afectando la salud de algunas personas que no obtuvieron la vacuna o que si la tuvieron pues ya pudieron mitigar, ¿cierto?, este riesgo de la enfermedad. Y también a que estamos en un mundo incomprensible, tal vez las generaciones digitales, ¿cierto?, los millennials, los centennials y ahora los alfa, nos llevan años luz en conocimiento, pero seguramente en las habilidades y estilos de afrontamiento son mucho más susceptibles. Algunos niños los llamamos la generación de cristal porque pues no lograron desarrollar en su repertorio conductual de formación la tolerancia a la frustración y la paciencia. Todo lo queremos o todo lo quieren estas personas como disponibilidad inmediata, satisfacción inmediata y pues eso es lo que también nos lleva a poner una barrera un poco a la tecnología en edades tan tempranas, porque debemos empezar a partir de esas habilidades para la vida, esa formación en valores que necesitan nuestros niños para poder vivir bien en el futuro. Algunos conceptos claves, como les he venido contando, para poder vivir y para poder afrontar la salud mental en un mundo Bani, es importante que nos concienticemos de ese efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Nosotros como prevencionistas debemos ser expertos en las metodologías de gestión de riesgo para poder trabajar sobre eso que nosotros esperamos sea bueno para los trabajadores, mitigar y reducir y eliminar los daños y el deterioro en la salud, entendiendo que el daño y el deterioro en la salud es un efecto adverso en las condiciones físicas, mentales y cognitivas de la persona. Porque hago la diferencia entre mental y cognitivo. Primero porque me refiero a lo mental en todo el estado emocional, las emociones, ¿cierto? La tristeza, la euforia, la ira, la frustración. Y en el tema cognitivo a todas las funciones ejecutivas como la memoria, el lenguaje, la inteligencia, la toma de decisiones, la concepción visoespacial, que desafortunadamente tampoco estamos hoy día midiendo en los exámenes médicos de evaluación inicial. Y por eso el trabajo interdisciplinario entre psicólogo y médico cada vez se va viendo que sea más importante para hacer estos exámenes médicos de ingreso, para poder tener una trazabilidad de los trabajadores desde el ingreso hasta su salida, ¿cierto? Esto nos lleva a pensar que la salud mental
si es igual a la productividad. Si tenemos 100% de salud mental, debemos tener 100% de productividad, pero si no tenemos salud mental, seguramente vamos a tener una merma también en la productividad. ¿Y qué es esto de los factores psicosociales y por qué los traigo a colación? Primero porque pues es una interacción entre todas esas condiciones presentes en el trabajo y es importante decirles que los factores psicosociales siempre van a estar presentes. Son la relación que tiene el ser humano con los procesos, con los métodos de trabajo, con los procedimientos, la relación con otros trabajadores, las experiencias que vive día a día el trabajador y pues que también tenemos unos peligros psicosociales, ¿cierto? Que pueden trabajarse o presentarse de forma combinada y que pueden influir entre ellos mismos, ¿cierto? Puede ser que si yo tengo una alta carga de trabajo, tenga una mala relación con los compañeros, por ejemplo, tenga una correlación directa de que si mi jefe es acosador, también tenga un alto contenido de las tareas, porque eso también me va cargando y me va disminuyendo la velocidad de trabajo. Bueno, son una cantidad de relaciones que se pueden diagnosticar y que debemos estar muy atentos, incluir los peligros psicosociales en nuestra matriz de riesgos y peligros y valorarlos para poderles hacer un plan de intervención. Esto es fundamental. Los riesgos psicosociales siempre van a estar presentes, ¿cierto? Si el factor se nos vuelve riesgo o si el riesgo se materializa, esto siempre va a estar allí y pues desde NIOSH nos ha descrito este modelo desde 1960, así que debemos estar hoy día más alerta y más preparados para eso que nos venían ya anunciando desde hace más o menos unos 50 años. La ISO 45003, ¿cierto? En el 2021 nos invita a entender los riesgos psicosociales como una combinación de la probabilidad de la ocurrencia en la exposición a los peligros de naturaleza psicosocial relacionados con el trabajo y a trabajar en esos elementos de control que nos lleven a que no pueda haber un deterioro en la salud física ni mental, causándonos a veces incluso la muerte, ¿cierto?, en un accidente. Esto nos invita a trabajar en nuestro ciclo PHBA y mezclarlo con la metodología de gestión del riesgo, donde siempre tenemos un ciclo de gestión del riesgo donde analizamos el contexto, identificamos qué está pasando con los líderes, la participación de los trabajadores, una parte de planificación para la gestión del riesgo psicosocial, cómo lo vamos a hacer en torno al apoyo o a los procesos de apoyo en el desarrollo de las competencias, capacitación, etcétera, cómo lo vamos a operar, cómo debemos incluir esos principios de la seguridad basada en el comportamiento y la autoobservación en los procedimientos seguros para el trabajo en alturas, para los espacios confinados, para la conducción, para los pilotos, ¿cierto?, que manejan este nivel de riesgos y siempre estar haciendo un ciclo donde nos permitamos medir, evaluar y tener una mejora continua. Esto es bien importante porque nos lleva a pensar entonces que debemos estar analizando frecuentemente, ¿cierto? Así como está este monito en la cuerda floja, frecuentemente identificando esos factores psicosociales en las interacciones en el trabajo, en el medio ambiente, en las condiciones de la organización, las capacidades del trabajador, las necesidades del trabajador también, la cultura y el nivel educativo, la situación personal y su relación, digamos, extralaboral con las personas cercanas a él fuera del trabajo. Es importante contarles, ¿cierto?, pues que los factores y los riesgos psicosociales están muy relacionados o podrían aumentar o decrementar la probabilidad de presentación en torno a otros riesgos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una persona que está triste o que está deprimida, sabemos que tiene una baja inmunidad, evidentemente eso la llevaría a tener una mayor probabilidad de adquirir una enfermedad por exposición a una bacteria o a un virus, ¿cierto? De igual manera, si tenemos una persona con un estado emocional triste, donde esté expuesta a temperatura fría, ¿cierto? O esté en una cava porque trabaja en un cultivo de flores o esté en un lugar donde deben almacenarse o tener aires acondicionados porque trabaja con cárnicos, por ejemplo, y está triste, pues la percepción la percepción térmica será más disminuida que en una persona que estuviera feliz. De igual manera, pues pasa esto con los riesgos biomecánicos. Sabemos que a nivel muscular y cuando tenemos personas que están estresadas, cierto, que con una acumulación de cortisol, pues van a tener también mucho más tensión
en sus músculos y eso pues nos llevaría a que las diferentes lesiones osteomusculares se pudieran llevar con una mayor frecuencia. Esto nos invita entonces a que conozcamos muy bien todos los factores intralaborales, las demandas del trabajo, el control, el liderazgo y las relaciones interpersonales y las recompensas de cómo los podemos relacionar en la probabilidad de ocurrencia de los demás riesgos para que podamos trabajar conjuntamente y de forma interdisciplinar en la no afectación de la salud mental de los trabajadores, ¿cierto? Aquí rápidamente pues les muestro un poco lo que tienen nuestros dominios y dimensiones de la batería de riesgo psicosocial en el país, donde hablamos pues de unas demandas cuantitativas, cualitativas, emocionales, ambientales, físicas, de la jornada del trabajo, de la consistencia del rol, las responsabilidades, todo lo que tiene que ver con el control y la autonomía, las relaciones de características del liderazgo, las recompensas y que eso nos lleva a pensar en cómo están viviendo también esos trabajadores en los ambientes extralaborales. Sabemos que en otras latitudes como Chile o como España, que el mismo doctor Calatrava ha sido pues docente de muchos de nosotros, nos ha invitado pues a conocer otros modelos como el Instance y como el GER. Entonces eso nos lleva también a trabajar en que este modelo que nosotros tenemos también pues se esté actualizando. Hoy día nosotros lo tenemos como una premisa en el Observatorio de Riesgos Psicosociales, conocer esos otros elementos para ver cómo podemos prontamente generar de nuevo otro estudio nacional para poder mejorar esta batería de riesgo psicosocial. Como les contaba, los riesgos psicosociales están relacionados desde 1960 por la NIOSH, indicando pues que siempre hay una condición estresante en el trabajo y eso puede aumentar la probabilidad de riesgos y heridas, generando también enfermedades relacionadas como las cardiovasculares, respiratorias, osteomusculares. Aquí en Colombia nosotros tenemos un decreto que es la tabla de enfermedades profesionales donde están descritas estas correlaciones entre las condiciones organizacionales, el estrés y que pueden generar enfermedades como la hipertensión, las problemáticas cardiovasculares, las úlceras gástricas y algunas enfermedades relacionadas con el sistema inmunitario. Por tanto, nos atrevemos a explicar y que a todos le quede la conciencia de que las consecuencias de los riesgos psicosociales o la materialización de estos son a nivel fisiológico, emocional, cognitivo y conductual, y esto pues evidentemente nos trae una serie de daños a la salud. Por tanto, ¿cuál sería el beneficio de estudiar la salud mental de forma interdisciplinaria en el control de los riesgos psicosociales? Pues lo primero es que a nivel de FASECOLDA, pues de nuestros líderes de las aseguradoras acá, ya hay un estudio que certifica que el 80% de las causas raíz de los accidentes de trabajo se deben a causas humanas, sean estas individuales de la relación con la labor o externas, ¿cierto? Como las insumo o el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol. ¿Por qué creemos que es importante? Porque creo que es importante que trabajemos interdisciplinariamente, porque desde el ingreso de los trabajadores en ese examen médico ocupacional podríamos tener una serie de mediciones psicológicas que nos ayuden a revisar desde los diferentes ejes, ¿cierto?, del diagnóstico del DSM-5, cómo podríamos de alguna forma predecir si estas personas tienen o tienen algunos factores o sintomatologías asociadas a depresión, ansiedad, manías, psicopatías o alteraciones del sueño. También si están hoy día, ¿cierto? O expresan alguna sintomatología, porque hoy en día, digamos, la gran problemática es que las evaluaciones médicas ocupacionales de los trabajadores todos entran sin restricción, pero luego cuando ya están en demandas para la calificación, pues se ve que tenían de pronto una patología que no fue detectada desde el ingreso. Podríamos utilizar evaluaciones claves o elementos claves como son las pruebas de personalidad, la lectura o profundización o mejoramiento de sus profesiogramas, hacer caracterizaciones y procedimientos más seguros, que eso pues lo haríamos también con los ingenieros de seguridad y salud en el trabajo y los ingenieros industriales, trabajar en interacción con los especialistas en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Los diferentes profesionales como los médicos, psicólogos, optómetras, bacteriólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas que tenemos en el país, que pues desafortunadamente hoy día no tenemos un eco común o un espacio común para trabajar en temas de salud mental. Y también pues eso llevaría a que la vida de los trabajadores tenga una mayor asegurabilidad.
Algunas recomendaciones generales, pues la primera sería involucrar a la capa de liderazgo, ¿cierto? La gente de las instituciones gubernamentales, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, en los diferentes países para que podamos tener mesas de construcción de estas metodologías donde se generen compromisos, políticas y declaraciones públicas. De igual manera, definir las necesidades actuales de la fuerza laboral con base en una mirada de la gestión del riesgo en torno a esas tres dimensiones que les proponía, ¿cierto? El impacto, la probabilidad de ocurrencia de eventos, pero también ese factor humano. ¿Y por qué creo que es importante definir ese factor humano desde sus competencias, entendiendo que las competencias son sus conocimientos, sus habilidades, sus destrezas, pero todo también está multiplicando por la actitud, como nos diría Víctor Cooper, ¿cierto? Propender las campañas de concientización masivas sobre la protección de la salud mental y el manejo del estrés, implementación de las culturas de la prevención y entrenamiento en esas habilidades blandas para generar un trabajo interdisciplinario seguro. También pues trabajar y entrenarnos en todas estas habilidades que nos proponía ya desde el 2017 la ISO, en la ISO 22316 de resiliencia, que nos invitaba pues a trabajar en nuestras organizaciones en una serie de características que permitan a que las personas tengan capacidad de acción, capacidad de ir a la contingencia, capacidad de alguna forma reaccionar de una forma controlada ante una contingencia, ante una emergencia o ante un desastre, ¿no? Mi propuesta en este sentido entonces es a que las herramientas para la salud mental y el riesgo psicosocial siempre las hagamos de forma compartida entre estas cuatro, ya las baterías de riesgos psicosociales y las guías de intervención, que es lo que hoy día, al menos en Colombia, tenemos resolucionado, que sabemos también que son perfectibles, que tenemos mucho por recorrer de otros modelos como España desde el análisis del GERB o desde la misma INSTAS, que pues también dio nacimiento a este modelo aquí en Colombia de revisión de los riesgos psicosociales. La ISO 45003 del 2021 nos invita a tener en cuenta una serie de variables de liderazgo que hoy día no están contenidas en nuestra batería y que tampoco de igual forma lo están tampoco haciendo como se indicaba en el manual de la prueba, donde debemos hacer también una serie de pruebas de personalidad, estilos de afrontamiento y la invitación a que trabajemos en el tema de resiliencia. Trabajar en los temas de contexto como el clima y la cultura desde el modelo racional de Cameron y Quinn, y pues la evaluación y hacer esta revisión de la salud mental en todas las empresas de Latinoamérica para que podamos tener una baremación latinoamericana. Esta es una investigación que ya llevo liderando por 2 años y que pues toma 16, digámoslo así, 16 indicadores del DSM-5 en pro de tener una revisión rápida, más o menos el promedio de presentaciones entre 3 y 5 minutos, en una serie de preguntas que nos van a dar una descripción general de la posible sintomatología de los trabajadores desde el inicio en torno a síntomas relacionados en el DSM-5 con la ansiedad, la depresión, las manías, las alteraciones del sueño, la ideación suicida, algunas psicopatías, y si disfruta la vida, ¿no? Que es como una de las preguntas principales cuando estamos haciendo este tipo de entrevistas. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Yo los dejo con el QR de la prueba, los que quieran conocerla, y bueno, estoy muy a la orden para cualquier inquietud. Con las personas del Congreso pueden conseguir mis datos. Gracias. PROISEG, Proyectos y Seguridad de Panamá. Bajo el sello de profesionalismo, es una empresa comprometida a desarrollar un servicio asertivo y oportuno en materia de prevención. Seleccionados para realizar toda la seguridad y salud laboral del montaje, desmontaje e inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, formar,
capacitar y acreditar al 90% de todo el personal que trabaja en el sector de telecomunicaciones en la República de Panamá son algunas de las responsabilidades que desempeñamos como empresa. Proyección y planificación es el futuro seguro. Por eso, la seguridad es un valor que promovemos.